El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que no había visto en años. El camino de tierra que llevaba a la antigua casa de campo parecía más estrecho de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera decidido apretar los límites de mi pasado. Al bajar del coche, sentí la familiaridad del olor a tierra mojada y hojas secas, una mezcla nostálgica que me envolvió al instante. Pero la nostalgia pronto se mezcló con una profunda tristeza al recordar la razón por la que estaba allí, la muerte de mi madre. Tan pronto como pisé la entrada de la casa, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si las paredes hubieran absorbido años de recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. La puerta chirriaba al abrirse, y el sonido resonó en el silencio del lugar. El interior estaba cubierto por una fina capa de polvo, y cada mueble parecía contar una historia de tiempos pasados. Miré a mi alrededor, tratando de recordar cada detalle, pero la presencia de la ausencia de mi madre era palpable. El vacío que ella dejó parecía mayor de lo que imaginaba. ¿Marta? Llamé, casi esperando que ella respondiera desde algún lugar, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Sentí una punzada en el corazón. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Organizando sus pertenencias? La necesidad de poner fin a esas cosas que eran de ella me parecía tanto una obligación como una tortura. Caminé hacia la sala de estar, donde los recuerdos de mi infancia estaban guardados en cada rincón. El viejo sofá de terciopelo verde, la estantería repleta de libros y las fotografías en la pared, todas parecían observarme, como si quisieran recordarme momentos que preferiría olvidar. Mientras exploraba la habitación, vi una caja antigua en un rincón de la sala, cubierta de polvo y telarañas. Al acercarme, sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué habría allí? Era una caja que reconocía. Siempre había pensado que guardaba secretos, pero nunca tuve el valor de abrirla. Ahora, con la muerte de mi madre, parecía que era el momento de descubrir qué había dentro. Bien, vamos allá, murmuré para mí misma, mientras me agachaba para abrir la caja. El sonido de la tapa al soltarse fue como un estallido, rompiendo el silencio que envolvía la casa. Dentro, encontré una serie de objetos que parecían contar una historia, pero eran solo recuerdos sueltos, un collar de perlas, un libro de recetas amarillento y algunas cartas amontonadas. El olor a papel envejecido invadió mis fosas nasales mientras hojeaba los artículos. Las cartas estaban amarillentas, y la caligrafía era delicada, pero lo que inmediatamente llamó mi atención fue el nombre firmado al final de una de ellas, Fernando. ¿Quién es Fernando? Pregunté en voz alta, como si la casa pudiera responderme. Sentí una mezcla de curiosidad y aprensión. Mis ojos comenzaron a recorrer las cartas, y a cada línea que leía, sentía que la imagen que tenía de mi madre comenzaba a desvanecerse. Las palabras estaban cargadas de emoción, y la tristeza era casi palpable. ¿Cómo podía alguien que siempre vi como una mujer fuerte e independiente haber escrito cosas tan vulnerables? Mi pecho se apretó al darme cuenta de que había un lado de ella que nunca conocí. Marta, no deberías estar aquí, dijo una voz familiar, rompiendo mi ensueño. Era mi amiga Clara, que había venido a ayudarme con la organización. Siempre fue la más práctica de nosotras dos, y su presencia era un consuelo en medio de la tormenta de emociones que estaba enfrentando. Lo sé, Clara. Pero necesito hacer esto. Respondí, tratando de ocultar la fragilidad en mi voz. Es como si estuviera buscando algo que falta, algo que nunca entendí. Entiendo, dijo ella, dando un paso hacia mí. Pero no tienes que hacerlo sola. Puedo ayudarte. Su mirada era comprensiva, pero sabía que debía enfrentar esto por mi cuenta. La curiosidad me consumía, y necesitaba saber más sobre mi madre, sobre este tal Fernando. Clara tomó una de las cartas y la leyó en voz alta, su voz suave resonando en el silencio de la casa. Querido Fernando, no sé cómo comenzar esta carta. A veces, siento que me estoy perdiendo en un mar de incertidumbres. Lo que estamos haciendo es peligroso, pero mi amor por ti es mayor que el miedo que siento. ¿Qué crees que significa esto? Preguntó Clara, mirándome con una expresión preocupada. No lo sé. Respondí, intentando procesar lo que estaba pasando.
Nunca escuché hablar de este Fernando. ¿Qué estaba escondiendo mi madre? Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente como nubes oscuras. Era evidente que había una historia que no conocía, una parte de la vida de mi madre que nunca compartió. Y este descubrimiento me dejó inquieta. Mi corazón latía más rápido con cada nueva frase leída, como si estuviera desentrañando un misterio que debería haber permanecido oculto. Marta, ¿realmente quieres saber más? Preguntó Clara, su voz baja y cautelosa. Sí. Necesito saber qué pasó. Respondí, decidida. Entonces, vamos a descubrirlo juntas, dijo ella, tomando mi mano y sosteniéndola con firmeza. Sentí que la conexión entre nosotras se fortalecía en ese momento. No era solo una búsqueda de respuestas, era un viaje para entender a la mujer que fue mi madre y las razones que la llevaron a ocultar partes de su vida. Con una última mirada hacia la caja, respiré hondo, sabiendo que estaba a punto de abrir una puerta que quizás nunca debió haber sido cerrada. Vamos a empezar, murmuré, mientras nos preparábamos para explorar no solo las pertenencias de mi madre, sino también los secretos que ella se llevó consigo. La caja estaba cubierta de polvo y el olor a papel envejecido invadió mis fosas nasales al abrirla. Mis dedos temblaban ligeramente al sacar las cartas amarillentas de su interior. Había algo sombrío en ellas, algo que parecía gritar por atención. Sin saber exactamente qué esperar, me senté en el frío suelo de la sala, rodeada por el eco del pasado, y comencé a leer. Las letras cursivas danzaban ante mis ojos, revelando un mundo que no conocía. El primer sobre estaba dirigido a un tal Fernando. La forma cariñosa con que mi madre se refería a él me provocó un nudo en el estómago. Mi querido Fernando, comenzaba la primera carta, y el resto era una mezcla de amor y desesperación. No puedo seguir viviendo con este secreto. Lo que hice para protegerte a ti y a nuestra familia me consume cada día. No sabía quién era Fernando, pero mis manos ya estaban sudorosas con aquellas letras. ¿Qué había hecho mi madre? ¿Qué necesitaba proteger? Con cada nueva carta que desdoblaba, el peso de la historia se hacía más pesado. Ella hablaba de sacrificios, traiciones y una relación que parecía ser una montaña rusa de emociones. Una parte de mí quería parar, no quería saber más. Pero la curiosidad fue más fuerte. Fernando, sé que me amas, pero lo que hiciste no puede ser ignorado. Ya no puedo ser cómplice de esto. Esas palabras resonaron en mi mente. No reconocía a la mujer que escribía esas cartas, tan llena de dolor y confusión. La imagen que tenía de mi madre era la de una mujer fuerte y protectora, alguien que siempre estaba allí para mí. ¿Cómo pudo haber vivido algo tan oscuro? Me levanté, sintiendo la necesidad de airear mi mente. Caminando por la casa, todo parecía tan familiar y al mismo tiempo tan distante. Recordé las historias que mi madre solía contar sobre su juventud, pero nada de eso encajaba en esta nueva narrativa. ¿Qué más había escondido de mí? Decidí que necesitaba averiguar más sobre Fernando. Si tuvo un impacto tan profundo en la vida de mi madre, ¿quién era él? La idea de salir del aislamiento de aquella casa me trajo un pequeño alivio. Fui a la cocina, donde la luz del sol entraba por las ventanas, haciendo que los utensilios de cobre brillaran. La casa estaba silenciosa, excepto por el canto distante de un pájaro. Era como si el mundo exterior siguiera girando, ajeno al torbellino que ocurría dentro de mí. Quizás alguien en la aldea sepa algo sobre él, murmuré para mí misma. Mis vecinos siempre habían sido personas amables, y esperaba que pudieran ayudarme a armar ese rompecabezas. Con el corazón acelerado, tomé la llave del coche y salí por la puerta, decidida a enfrentar lo desconocido. Al llegar a la aldea, una ola de nostalgia me golpeó. Las calles de adoquines seguían siendo las mismas, y las casas sencillas, con sus flores coloridas en las ventanas, me recordaban mi infancia. Pero había un sentimiento de incomodidad que no podía ignorar. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Fui al café de la esquina, que aún conservaba el mismo olor a café fresco y croissants. Me senté en una mesa cerca de la ventana y pedí un café. Mientras esperaba, observé los rostros familiares de los habitantes.
Algunas personas me saludaron, pero la mayoría parecía absorta en sus propias vidas. Mi corazón se disparó al pensar en abordar a alguien sobre Fernando. Cuando la camarera trajo mi café, respiré hondo y decidí que la primera persona a la que debería preguntar era doña Celia, una vecina anciana que siempre tenía una sonrisa en el rostro. «Hola, doña Celia», llamé, saludándola cuando la vi sentada en una mesa cercana. «¿Te acuerdas de mi madre, verdad?» «Ah, claro, querida. Tu madre era una mujer excepcional», respondió ella, con un brillo en los ojos. «¿Cómo estás, Marta?» «Estoy bien, gracias. En realidad, estoy aquí para preguntar algo. ¿Conoces a alguien llamado Fernando?» La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo dos veces. La mirada de doña Celia cambió instantáneamente, como si un velo se hubiera levantado. «Fernando, sí, lo conozco. Fue un buen chico, pero su vida tomó un rumbo muy complicado», respondió, mirando el café con una expresión pensativa. «¿Por qué preguntas?» «Encontré algunas cartas de mi madre, y parece que tuvieron una relación un poco tumultuosa», confesé, sintiendo que el calor me subía a la cara. Doña Celia arqueó una ceja y se inclinó más cerca. «Ah, querida, tu madre siempre fue una mujer fuerte, pero había mucho que ella no contaba. Fernando tenía una vida llena de secretos. Un hombre carismático, pero involucrado en cosas que no imaginas». «¿Cómo así?» «¿Qué quieres decir?», mi voz salió casi en un susurro, desafiando el miedo que crecía dentro de mí. Tenía ambiciones, y algunas de ellas eran dudosas. Muchas personas en la aldea le temían, pero tu madre siempre decía que tenía un buen corazón. Ella creía que podía salvarlo, explicó doña Celia, mientras sus manos temblaban ligeramente. Pero debes tener cuidado, Marta. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pero necesito saber la verdad, exclamé, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. ¿Por qué mi madre se involucró con él? ¿Qué estaba intentando proteger? Doña Celia me miró con una mezcla de compasión y preocupación. A veces, los secretos son más profundos de lo que podemos imaginar. Lo que tu madre hizo puede haber sido para protegerte. No sé si deberías cavar más profundo. No puedo simplemente ignorar esto. Necesito entender quién era realmente mi madre, afirmé, con la determinación creciendo en mí. Entonces, debes tener cuidado. Fernando puede no ser quien piensas que es, advirtió ella, levantándose para irse. Pero si necesitas ayuda, estaré aquí. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. A cada kilómetro que conducía, el peso de las cartas y las palabras de doña Celia me seguían. ¿Qué más descubriría? ¿Qué había enfrentado realmente mi madre? Y lo más importante, ¿qué papel había jugado Fernando en su vida? Al llegar a casa, encontré el diario de mi madre en una estantería alta. Cuando lo abrí, me di cuenta de que aún había más secretos por desvelar. Las páginas amarillentas me esperaban, como si quisieran contarme una historia que aún no conocía. La inquietud me dominó, y sabía que la verdad estaba a punto de revelarse, incluso si eso significaba confrontar los fantasmas del pasado. Los rayos de sol se filtraban entre los árboles, creando un mosaico de luz y sombra sobre el camino de tierra que me llevaba a la ciudad vecina. El aire fresco de la mañana tenía un olor a hierba cortada y flores silvestres, pero para mí, había una tensión palpable en el ambiente. Cada paso que daba hacia aquel lugar familiar, pero al mismo tiempo desconocido, parecía cargar con el peso de las revelaciones que estaba a punto de descubrir. No sabía qué esperar, pero la curiosidad y la determinación pulsaban en mi pecho. Al llegar al pequeño pueblo, lo primero que noté fue la tranquilidad que envolvía aquellas calles. Las casas de piedra, algunas con ventanas llenas de flores, parecían guardar historias antiguas en su interior. Decidí que mi primer destino sería la pequeña plaza en el centro, donde, según los rumores, vivía doña Isabel, una anciana que conocía bien la historia de todos en la región. Creo que, si alguien tenía información sobre mi madre y Fernando, sería ella. «Buenos días, doña Isabel», saludé al avistar a la mujer sentada en un banco, observando el movimiento de la plaza. Ella levantó la cabeza,
y una sonrisa se formó en su rostro, aunque un aire de reconocimiento y curiosidad la acompañaba. «Ah, Marta, querida». «¿Cuánto tiempo?», dijo ella, con un tono de voz suave. «¿Qué te trae de vuelta por aquí?» «Volví para organizar las cosas de la casa de mi madre. Estoy tratando de entender un poco más sobre ella, sobre quién era». «¿Te acuerdas de ella, verdad?», pregunté, intentando esconder la ansiedad en mi voz. «Claro que me acuerdo». María siempre fue una mujer fuerte, pero había algo en sus ojos que hablaba de tristeza. «Sabes que ella y Fernando tuvieron una historia, ¿no es así?». La afirmación de ella me tomó por sorpresa, pero no pude evitar que la curiosidad que crecía dentro de mí tomara el control. «Sí, encontré algunas cartas, pero no sé mucho sobre él». «¿Qué me puedes contar?», pedí, ansiosa por cualquier información que pudiera ayudarme a entender mejor el pasado de mi madre. Doña Isabel miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie estaba escuchando. «Fernando no era solo un hombre, Marta. Estaba involucrado en cosas peligrosas. Había una red de corrupción que iba mucho más allá de un mero romance. Tu madre intentó alejarse de eso, pero las consecuencias eran enormes». «¿Corrupción? ¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Era difícil de creer que mi madre estuviera involucrada en algo tan sombrío. Estaba tratando de proteger a la familia. El padre bueno, él también estaba involucrado. Había mucho en juego, y María hacía lo que podía para que tú y él no fueran afectados. No le gustaba hablar de eso, pero el peso siempre estuvo allí, entre ustedes. La voz de doña Isabel temblaba levemente mientras hablaba. «¿Mi padre? ¿Estás diciendo que él sabía de todo esto?». Comenzaba a sentir una mezcla de rabia y confusión. La imagen que tenía de mi padre, siempre tan firme y protector, empezaba a desmoronarse. Él sabía, pero era una época complicada. Había secretos que prefirió guardar, y María, bueno, ella pensó que podría manejarlo todo sola. Pero ¿sabes cómo son estas cosas? Las mentiras se van acumulando. Hizo una pausa, mirando al cielo, como si buscara las palabras adecuadas. Sentí un nudo formarse en mi estómago. «¿Qué pasó con Fernando? ¿Él todavía está aquí?». Dona Isabel sacudió la cabeza. «Fernando tuvo que salir de la ciudad. Las cosas se volvieron peligrosas para él, y María intentó mantenerla alejada de todo eso. Lo que sé es que nunca dejó de preocuparse por ella, incluso después de todo. Estaba enamorado, pero el amor puede ser un veneno, querida mía». Esas palabras resonaron en mi mente mientras trataba de juntar las piezas de esa confusa historia. ¿Y mi madre? ¿Tenía miedo de él? ¿Miedo? Nunca dijo eso, pero había un peso en sus palabras, una sombra. Hizo elecciones difíciles, que la llevaron a alejarse de todo y de todos. Y, al final, de ti. La revelación final de Dona Isabel fue como un golpe. Despediéndome de la señora, salí de la plaza con más preguntas que respuestas. La imagen de mi madre, la mujer fuerte que siempre conocí, ahora estaba manchada por secretos y elecciones que había tomado para proteger a la familia. ¿Qué debía hacer con eso? ¿Cómo podría enfrentar a mi padre sobre algo que claramente había intentado ocultar? El regreso a casa fue un torbellino de emociones. Necesitaba confrontarlo, necesitaba entender qué había sucedido realmente. Al llegar, encontré a mi padre sentado a la mesa, mirando la taza de café que se enfriaba frente a él. Parecía perdido en sus pensamientos, pero al verme, su expresión cambió a una de preocupación. «Marta, ¿estás bien?». «¿Qué pasó en la ciudad?», preguntó, tratando de disimular la aprensión en su tono. «Encontré a Dona Isabel. Ella me contó algunas cosas sobre mi madre y Fernando», respondí, sintiendo que la ira y el dolor burbujeaban dentro de mí. «Ah, Marta. No debiste haber hablado con ella. A veces, la gente habla de más y crea historias». Estaba siendo evasivo, como ya esperaba. «¿Historias?».
Lo que dijo dona Isabel es que la vida de mi madre estaba entrelazada con la corrupción de la que tú también formabas parte. ¿Por qué nunca me contaste? Mi voz se elevó, y la indignación se apoderó de mí. No es tan simple, hija. Había razones para todo esto. Tu madre intentó protegernos. Intentaba justificarse, pero no quería escuchar más excusas. ¿Proteger de qué? ¿De quién? Todo estaba sucediendo justo bajo nuestra nariz, y nunca tuviste el valor de decírmelo. Estaba furiosa, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Marta, hice lo que creí mejor en ese momento. El pasado está enterrado, y no necesitamos revivirlo. Se estaba defendiendo, pero el dolor en su voz era visible. Era como si intentara protegerse tanto como a mí. Entender el pasado es la única manera de seguir adelante, padre. Necesitas decirme la verdad. ¿Qué realmente sucedió? Estaba lista para escuchar, pero la respuesta que me dio fue evasiva. A veces, es mejor dejar el pasado donde pertenece. Se levantó y salió de la sala, dejándome sola con la confusión y el dolor que ahora formaban parte de mí. Me senté a la mesa, con la cabeza llena de pensamientos. Las palabras de dona Isabel resonaban en mi mente, y la verdad que buscaba parecía aún más distante. Pero sabía que necesitaba seguir adelante, descubrir la verdad no solo sobre mi madre y Fernando, sino sobre todo lo que había sido ocultado. La historia de mi familia no podía continuar envuelta en secretos. Estaba decidida a desenterrar la verdad, sin importar el costo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre la casa de campo, estaba inmersa en pensamientos. La verdad sobre mi madre y Fernando se había convertido en una obsesión, y a cada nuevo descubrimiento, sentía el peso del pasado volviéndose más insoportable. No podía seguir ignorando lo que se estaba desenrollando ante mí. Con la caja de cartas a mi lado, mi mente estaba a 1000 por hora. Era hora de actuar. No puedo dejar esto así, murmuré para mí misma, mientras pasaba las manos por las cartas amarillentas. ¿Qué más podría haber escondido mi madre? ¿Qué más podría haber hecho Fernando? ¿Qué podía hacer yo para traer justicia no solo para mí, sino para mi madre? La determinación brotaba dentro de mí como una llama que se negaba a apagarse. Decidí que mi próximo paso sería investigar más sobre Fernando. No era solo un hombre del pasado de mi madre, se había convertido en una figura prominente en la política local. Necesitaba saber cómo había sucedido esto y cuál había sido el papel de mi madre en esta historia. Con un último vistazo a la caja de cartas, las guardé de nuevo y me dirigí hacia la ciudad vecina, donde estaba segura de que podría encontrar más información. Al entrar en el coche, la carretera sinuosa parecía un eco de mi ansiedad. El camino era familiar, pero al mismo tiempo, no podía deshacerme de la sensación de que estaba a punto de desenterrar algo peligroso. ¿Qué encontraría? ¿Qué debería hacer con esta información? La adrenalina corría por mis venas mientras conducía, y, por un momento, pensé en detenerme, volver a la seguridad de mi casa, pero la imagen de mi madre me impidió hacerlo. Necesitaba hacer esto por ella. Al llegar a la ciudad, el escenario era el mismo, pero la sensación era diferente. La nostalgia que solía sentir ahora estaba mezclada con un escalofrío en la espalda. Estacioné el coche y me dirigí a la biblioteca local, un lugar que siempre me había parecido acogedor, pero que ahora parecía un laberinto de secretos. Hola, ¿puedes ayudarme?, le pregunté al bibliotecario, un hombre de gafas que me observaba con desconfianza. Depende de lo que estés buscando, respondió, con una mirada curiosa. Estoy tratando de saber más sobre Fernando. Fernando, bueno, no sé su apellido, pero era un político aquí. Algo relacionado con mi madre. Las palabras salieron rápidamente, como si quisiera que entendiera la urgencia. Fernando, ¿podrías referirte a Fernando Alvarado? Fue un político bastante influyente en la década de los 90. ¿Qué quieres saber sobre él? Su tono indicaba que no era la primera en hacer preguntas. Solo, estoy tratando de entender el pasado de mi madre y qué tenía que ver con él, expliqué, mi voz temblando un poco. El bibliotecario dudó por un momento y luego dijo, si quieres saber sobre él,
puedes empezar por las antiguas ediciones de los periódicos. Suelen tener una sección de archivo aquí. Agradecí y me dirigí a la sección de archivos. A medida que hojeaba cada periódico, una nueva capa de información sobre Fernando y su carrera política surgía. Era adorado por algunos y odiado por otros. Había menciones de escándalos, pero nada específico que ligara a mi madre con él. Lo que me intrigaba profundamente era que, en todos los reportajes, había una sombra que se cernía sobre su nombre. Algo que parecía estar implícito, pero nunca declarado explícitamente. ¿Quieres saber algo más específico? El bibliotecario volvió, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, ¿podrías ayudarme a encontrar alguna mención de mi madre en estos archivos? Su nombre es Ana Martínez, pedí, el corazón acelerado. Él asintió y comenzó a buscar. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en lo que había leído. Fernando Alvarado, una figura poderosa que podría haber estado ligada al destino de mi madre. ¿Qué estaba intentando proteger? ¿Qué estaba en juego? Finalmente, el bibliotecario volvió con algunas copias de artículos. Aquí hay algunas menciones sobre Ana Martínez. Parece que ella tenía una floristería en la ciudad. Era parte de la comunidad, pero había algunas referencias a discusiones acaloradas entre ella y Fernando. Los artículos eran escasos y a menudo superficiales, pero logré percibir que había una historia más profunda detrás. Una cita de un antiguo cliente decía, siempre tuvo un don para tratar con las personas. Pero algo cambió cuando Fernando comenzó a involucrarse en la política. ¿Tienes más información sobre esa floristería?, pregunté, ansiosa. Puedo verificar eso, pero te recomendaría preguntar a algunas de las personas mayores de la ciudad. Ellas pueden tener recuerdos más claros que los archivos, sugirió él. Con un agradecimiento apresurado, salí de la biblioteca y comencé a buscar personas que pudieran haber conocido a mi madre. Cada conversación me llevaba a otra, y pronto me encontré en un pequeño café, rodeada por un grupo de ancianos que solían frecuentar la floristería de mi madre. ¿Recuerdas a Ana?, pregunté, tratando de parecer natural. Sus ojos se iluminaron, y una señora, con una sonrisa amable, comenzó a hablar. Ah, Ana. ¡Qué mujer maravillosa! Tenía un don con las flores, pero también era muy fuerte. Recuerdo que hubo un tiempo en que no parecía feliz. ¿Por qué dices eso?, pregunté, con el corazón acelerado. Fernando. Una vez la buscó. Algo sobre un proyecto que quería que ella apoyara. Pero ella se negó. A partir de ahí, la atmósfera cambió. La gente comenzó a susurrar. ¿Sabes qué pasó?, insistí, sintiendo que estaba cerca de una revelación. Solo que ella se asustó. Era como si él la estuviera amenazando de alguna forma. No hablaba mucho sobre eso, pero podía sentir que algo estaba sucediendo, respondió la señora, con los ojos llenos de preocupación. La conversación continuó, pero yo estaba en un torbellino. Fernando no era solo un antiguo amor de mi madre, era una amenaza. Una sombra que se cernía sobre su vida, y ahora sobre la mía. ¿Qué podría haber hecho para silenciarla? ¿Qué podría hacer aún? Salí del café con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara, necesitaba descubrir la verdad. Con una nueva determinación, decidí que no podía parar aquí. La historia de mi madre necesitaba ser contada, y yo era la única que podía hacerlo. De vuelta en casa, la oscuridad ya se había instalado, y las sombras danzaban en las paredes. Me senté de nuevo con las cartas, ahora con una nueva perspectiva. Cada palabra parecía resonar como un grito de auxilio. Fernando no era solo un hombre del pasado, era parte de un sistema que había silenciado a mi madre, y yo estaba decidida a hacer ruido. Voy a descubrir lo que realmente pasó, mamá. Te lo prometo, susurré al vacío, mientras mi mente se preparaba para la batalla que estaba por venir. La verdad estaba ahí fuera, y estaba a punto de desenterrarla. El olor del papel amarillento y la textura áspera de las cartas me transportaron a un lugar que no estaba lista para enfrentar. Eran las palabras de mi madre, escritas en momentos de desesperación, revelando un lado de ella que nunca conocí.
Sentí una mezcla de rabia y tristeza, mientras mi corazón latía acelerado. Fernando, el nombre que leía, era un enigma que ahora me consumía. Con cada frase, me daba cuenta de que la historia no era solo sobre amor, sino sobre un conflicto que moldeó su vida, y, por consecuencia, la mía. Recordé la última vez que mi madre habló sobre su juventud. Siempre evitó el tema, como si hubiera un pacto silencioso entre nosotras de no tocar asuntos que pudieran herir. Pero ahora, las cartas parecían gritar por atención, exigiendo respuestas que no sabía si estaba lista para escuchar. Con las cartas en mano, decidí que no podía quedarme quieta. La curiosidad y la necesidad de justicia ardían dentro de mí como un incendio incontrolable. Tomé mi teléfono y llamé a uno de los periodistas con quienes había conversado anteriormente. Era hora de actuar. Hola, Marta. Saludó la voz del periodista. ¿Alguna novedad? En realidad, sí. Encontré más cartas de mi madre. Hablan sobre Fernando y algunas cosas muy sombrías. Creo que necesitamos discutirlo en persona. Estoy en camino a tu casa. ¿Podemos encontrarnos en una hora? La expectativa me envolvió mientras esperaba. ¿Qué más descubriríamos juntos? Solo podía pensar en las palabras que mi madre había escrito, en las promesas incumplidas y en los secretos que ella llevó a la tumba. ¿Qué más había detrás de esa historia? Cuando el periodista llegó, el sol ya había comenzado a ponerse, lanzando una luz dorada sobre la mesa de la sala. Puse las cartas frente a él y comencé a explicar las revelaciones que había encontrado. Cada palabra que compartía parecía dar vida a un nuevo capítulo de la historia de mi madre. Esto es muy serio, Marta. Miró las cartas con un semblante grave. Necesitamos más testimonios. Si Fernando realmente estaba detrás de algo tan sombrío, necesitamos reunir evidencias. Conozco a algunas personas que pueden ayudar. Hice amistad con algunos vecinos y supe que mi madre tenía una relación cercana con una mujer que vive en la ciudad vecina. Ella puede saber más sobre el pasado de Fernando. Excelente. Vamos a verla mañana. Necesitamos actuar rápido antes de que Fernando se dé cuenta de que estamos tras él. Esa noche, no pude dormir. La ansiedad y la determinación me mantenían despierta. Estaba a punto de enfrentar a un hombre que había manipulado la vida de mi madre y posiblemente la de muchas otras personas. El miedo era palpable, pero la necesidad de justicia superaba todo. A la mañana siguiente, encontramos a la mujer anciana que conocía a mi madre y a Fernando. Vivía en una pequeña casa de campo, rodeada de flores coloridas que parecían luchar por la atención. Cuando llegamos, la mujer nos recibió con una sonrisa, pero había una tristeza en su mirada que no podía ser ignorada. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó, mientras nos conducía a la sala. Estamos investigando algunas cosas sobre Fernando, comencé, tratando de medir mis palabras. Él fue una parte importante de la vida de mi madre, y necesitamos saber más sobre él. Ah, Fernando, suspiró, mirando por la ventana como si reviviera recuerdos. Tu madre era una mujer fuerte. Siempre intentaba proteger a la familia, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Qué quieres decir con eso?, indagué, ya presintiendo que había algo más. Había rumores sobre Fernando. Estaba involucrado en actividades que no eran nada buenas. Tu madre estaba tratando de protegerlas a ustedes. El padre de él también estaba involucrado. Las palabras de ella cayeron como una bomba sobre mí. ¿Mi padre? ¿Qué tenía que ver él con todo este enredo sombrío? La mujer continuó hablando, pero apenas podía escuchar. Tantas piezas estaban encajando, revelando una imagen terrible de la vida que mi madre había intentado ocultar. En el camino de regreso a casa, el silencio era ensordecedor. Miraba por la ventana del coche, tratando de procesar todo lo que había descubierto. La conexión entre mi madre, Fernando y mi padre era una tela compleja, y estaba decidida a desentrañarla. Cuando llegué a casa, encontré a mi padre sentado en la sala, con una expresión que no podía descifrar. Me miró, y por un momento,
pensé que podría leer en mi rostro todo lo que había descubierto. Pero solo sonrió, como si nada estuviera ocurriendo. ¿Cómo fue tu día, hija?, preguntó, tratando de parecer casual. Fui a la ciudad vecina y hablé con una mujer que conoció a mamá y a Fernando. No pude contener la frustración en mi voz. ¿Sabías que ella estaba tratando de protegerlo de algo? ¿Que Fernando no era quien pensabas? Él se levantó abruptamente, y la sonrisa desapareció de su rostro. Marta, no vamos a hablar de eso. El pasado es el pasado. No, papá. El pasado está volviendo para atormentarnos, y no puedes simplemente ignorarlo. Grité, la ira y el dolor desbordándose. A veces, es mejor dejar las cosas como están. No entiendes lo que estás haciendo. Entiendo más de lo que imaginas. Estoy tratando de entender a mi madre, y tú me estás impidiendo hacerlo. Estaba a un paso de derrumbarme. Él respiró hondo, como si estuviera tratando de recuperar la compostura. Solo quiero protegerte, Marta. No sabes de lo que Fernando es capaz. Y yo tampoco sabía lo que mi madre enfrentó. Pero ahora, necesito la verdad. Y si no me ayudas, yo misma lo descubriré. Él quedó en silencio, y la tensión entre nosotros era palpable. Estaba claro que tenía miedo, no solo de Fernando, sino de lo que podría suceder si la verdad salía a la luz. Y yo también sentía miedo, pero no podía dar un paso atrás. En los días que siguieron, me uní a un grupo de periodistas que estaban investigando la corrupción relacionada con Fernando. Estaban entusiasmados con la nueva información que traía. Cada reunión, cada conversación, me hacía sentir como si finalmente estuviera en el camino correcto. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y estaba decidida a no dejar que el miedo me detuviera. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentaba. Recibí amenazas anónimas, pero no me dejé intimidar. Sentía que me estaba acercando al clímax de mi búsqueda. Fernando, al darse cuenta de que su carrera estaba en peligro, comenzó a actuar de manera errática. Ya no estaba seguro, estaba aterrorizado. Al mirar las cartas y las evidencias que habíamos reunido, me di cuenta de que no solo estábamos contando la historia de mi madre. Era la historia de muchas otras personas que también habían sufrido bajo el dominio de Fernando. Y estaba lista para dar voz a esas historias. Con el apoyo de los periodistas, planeé una conferencia de prensa. Era el momento de revelar todo. La sala estaba llena, las cámaras encendidas, y mi corazón latía con expectativa. Miré a la multitud, por un breve momento, pensé en mi madre. Siempre había sido la mujer fuerte que admiraba. Ahora, necesitaba ser esa mujer. Hoy estoy aquí para contar la verdad sobre mi madre y el hombre que la manipuló durante tanto tiempo, comencé, con la voz firme y clara. Su nombre es Fernando, y las cartas que encontré revelan no solo un amor, sino una red de mentiras y corrupción que afectó la vida de muchas personas. Sentí las miradas dirigirse hacia mí, ansiosas. La energía en la sala era eléctrica, y sabía que estaba a punto de desatar una tormenta. Con las cartas en mano, comencé a leer los fragmentos más impactantes, revelando secretos que habían estado enterrados durante demasiado tiempo. La verdad estaba a punto de liberarse, y no podía estar más decidida a asegurarme de que mi madre y todas las demás víctimas finalmente obtuvieran la justicia que merecían. El calor del día se disipaba lentamente, dando paso a una brisa suave que movía las hojas de los robles del jardín. Estaba de pie en la terraza de la casa, mirando hacia el horizonte, donde las montañas se erguían majestuosas contra el cielo rojizo. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y podía sentir el peso de las miradas de la comunidad sobre mí. La verdad sobre mi madre y Fernando estaba a punto de ser revelada, y sabía que no podía dar marcha atrás ahora. ¿Estás lista para esto? La voz de Miguel, uno de los periodistas que se había unido a mi movimiento, interrumpió mis pensamientos. Estaba a mi lado, su mirada preocupada reflejando la gravedad de la situación. Si no estoy lista, no tengo más remedio que seguir adelante, respondí, tratando de sonar confiada, aunque mi corazón latía aceleradamente.
No puedo permitir que el legado de mi madre sea borrado por las mentiras que rodean a Fernando. Miguel asintió, y juntos bajamos las escaleras de la terraza. La conferencia de prensa se llevaría a cabo en el centro de la ciudad, donde ya se había reunido un grupo de personas. El murmullo de la multitud crecía a medida que nos acercábamos, y sentía la adrenalina recorriendo mis venas. Era un momento crucial, no solo para mí, sino para todos los que habían sufrido a manos de Fernando y su esquema corrupto. Recuerda respirar, dijo Miguel, colocando su mano en mi hombro. Y recuerda que muchas personas están aquí para apoyarte. Cuando llegamos al estrado, el murmullo se transformó en un silencio expectante. Me acerqué al micrófono, el corazón latiendo fuerte en mi pecho. La multitud era una mezcla de rostros conocidos y desconocidos, todos allí en busca de justicia. Respiré hondo. Hola a todos, comencé, con la voz temblando levemente. Hoy estoy aquí no solo como hija, sino como alguien que busca la verdad. Mi madre, María, no era solo una mujer común, era una mujer fuerte que luchó contra un sistema corrupto que amenazaba con destruir nuestra familia. El público reaccionó con murmullos de apoyo, y continué. Recientemente, descubrí cartas que revelan la relación tumultuosa de mi madre con un hombre llamado Fernando. Estas cartas no solo hablan de amor, sino también de sacrificios y traiciones. Mi madre vivió con miedo, tratando de proteger a nuestra familia de un escándalo que, si se revelaba, podría arruinar nuestras vidas. Levanté las cartas amarillentas que había encontrado en la caja de mi madre, sosteniéndolas como si fueran la llave para abrir las puertas del pasado. Estas cartas son la prueba de que mi madre no solo estaba tratando de protegernos, sino también a otras personas que fueron víctimas de Fernando. Él no solo traicionó su amor, sino también su confianza y la confianza de muchos. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, y vi rostros de personas que reconocían el nombre de Fernando. Algunas lágrimas se secaron, y me di cuenta de que mi historia no era solo la mía, era la historia de muchos. No estoy aquí solo para exponer el pasado de mi madre, continué, con la voz cada vez más firme. Estoy aquí para traer justicia a todos los que sufrieron bajo la sombra de Fernando. Él debe ser responsabilizado por sus acciones, no solo contra mi madre, sino contra todos aquellos que fueron afectados por la corrupción que perpetuó. Mientras hablaba, vi la expresión de Fernando retorcerse entre la multitud. Estaba allí, tratando de hacerse el inocente, pero la verdad estaba a punto de alcanzarlo. La energía en el aire era palpable, y sabía que estaba tocando el corazón de las personas. No podemos permitir que figuras como Fernando sigan impunes, finalicé, con la voz elevada, desbordando determinación. Es hora de exponer la corrupción y sacar a la luz la verdad. Juntos podemos hacer la diferencia. Al terminar, la multitud estalló en aplausos. Me aparté del micrófono, mi cuerpo temblando de emoción. Miguel se acercó y me abrazó, y sentí una ola de alivio y empoderamiento. La verdad finalmente estaba siendo escuchada, y la voz de mi madre resonaba en cada palabra que había dicho. En los días siguientes, la presión sobre Fernando aumentó drásticamente. Intentó desviar la atención, pero la comunidad ya no estaba dispuesta a ignorar las evidencias. Las cartas y las historias que había compartido se propagaron como fuego en pasto seco. Las personas comenzaron a unirse, compartiendo sus propias experiencias de abuso y corrupción. Una mañana, mientras revisaba documentos en casa, recibí una llamada. Era Miguel. Marta, no vas a creer lo que ha pasado, su voz estaba llena de energía. Fernando ha sido arrestado. Las pruebas que tú destapaste fueron suficientes para iniciar una investigación formal. Un grito involuntario escapó de mis labios. ¿Lo arrestaron? Eso es increíble. La sensación de justicia finalmente comenzaba a materializarse. Sí. Y no solo eso. Los medios de comunicación están cubriendo todo, y la comunidad se está movilizando. Tu madre ahora es vista como una heroína, y tú también, por ser tan valiente, dijo Miguel, y pude escuchar la emoción en su voz. Sentí una oleada de alivio y gratitud. Mi madre no había sido olvidada. Su lucha y su sufrimiento no habían sido en vano.
Era como si un peso enorme se estuviera levantando de mis hombros. No solo estaba buscando justicia, estaba honrando el legado de la mujer que amaba. Con la detención de Fernando, la verdad sobre la corrupción que él había perpetuado comenzó a difundirse. No se trataba solo del pasado de mi madre, sino de un sistema que necesitaba ser reestructurado. La ciudad estaba cambiando, y sabía que mi lucha aún no había terminado, pero ahora tenía una base sólida. En un domingo soleado, decidí visitar la tumba de mi madre. No la había visitado desde el comienzo de toda esta confusión, y sentía que era hora de rendirle homenaje. Al llegar al cementerio, encontré flores frescas, una señal de que alguien más también la recordaba. El olor de la tierra y el canto de los pájaros traían una sensación de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Hola, mamá», murmuré, colocando las flores que había traído sobre la lápida. «Hice lo que siempre quisiste. Luché por la verdad, y ahora Fernando está pagando por todo lo que hizo. Ya no estás sola. Tu historia está siendo contada». Las lágrimas rodaban por mi rostro, pero ahora eran de alivio. Sentía que la sombra del pasado finalmente se había disipado. «Prometo que siempre honraré tu memoria. No solo como hija, sino como una mujer fuerte y decidida a hacer la diferencia». Mientras me despedía, una sensación de paz me envolvía. Sabía que mi vida estaba cambiando y que la lucha por la verdad y la justicia era solo el comienzo. La fuerza de mi madre ahora vivía en mí, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara.